Buenas tardes, este es el equipo 4 conformado por Caroline Vela Ramos, de la Ilosa Cortina y su servidora Paola Isabel Ramírez Huesca. En esta reunión abarcaremos lo de cómo fue la planeación de su familia ante la contingencia, cubriendo los puntos de cómo fueron la compra de despensa, la nueva modalidad de trabajo y clases en línea, y los efectos psicológicos a causa del confinamiento. Caroline, ¿cómo planearon los tiempos en tu caso? Ah, Mis tiempos se dividían en la mañana de 7 a 2 tomar clases en línea y de 2 a partir de todo el día era quedarme en casa. Hacía mis planes, hacía mis deberes de la casa, pero todo desde adentro. Ok. Nele, ¿qué nos puedes decir? Yo de igual manera por las mañanas tomaba clase de 7 a 2 de la tarde y ya después comenzaba con mis deberes, con mis tareas, pero sin salir de casa por lo mismo de la cuarentena y para evitar enfermarnos. En mi caso fue igual tomar clases matutinas y después la realización de los deberes, las tareas de la casa y alguna que otra actividad tenía. En mi caso era leer durante la tarde. Ahora, ah, ¿cómo planearon sus actividades mediante el tiempo de la contingencia? Neila, ¿cómo fue tu experiencia? Ah, pues como lo dije anteriormente, por las mañanas de 7 a 2 eran mis clases. Después tenía un descanso para comer, distraerme un rato de tanto estrés de la escuela y ya después continuaba con mis tareas o salíamos a hacer las compras y todo eso, pero con mucha precaución para evitar pues la enfermedad del COVID. Y eso era todo, era casi mi rutina. Ok. Caroline. Bueno, pues como lo comenta mi compañera Nailea, también igual no salíamos de la casa, todo era, y si salíamos era con tapabocas y solo salían una persona o dos por lo mucho. Eh, Como también lo comentamos previamente, tomábamos clases de 2 a 7. Y después de ahí, obviamente seguíamos con nuestras actividades, que era comer, convivir, más que nada estar en la casa porque nos prohibieron, estuvimos en cuarentena por más de 2 años, entonces fue con mucha precaución y todo fue adentro de la casa, básicamente. Ok. Yo planeaba mis actividades de acuerdo a las tareas que nos dejaban. Luego había días que no podía liberarme de las tareas y pues nada más tomaba como 20 minutos para comer, una hora para hacer las actividades y otra hora para salir al aire libre a tomar un poco de sol. Ahora, ¿me podrían decir algo de acuerdo a los efectos psicológicos que fueron a causa del confinamiento? Caroline, ¿qué hiciste para Mm, entretenerte? Bueno, para entretenerme durante la pandemia, la verdad es que al principio pensé que iba a hacer muy poco tiempo, entonces no hacía mucho, hasta que ya cuando vimos que había pasado más de medio año, empecé a, este, a platicar más con mis papás, a tener más convivencia con ellos. em, Empecé a hacer más ejercicio, porque con eso de que no se salía, este, no salíamos a la calle, pues hacíamos ejercicio todos aquí en la casa.
y efectos psicológicos, más que nada el no ver a tus familiares, era algo que nos pegaba mucho, ya que nosotros pues solo eran mis papás y mi hermano, y el querer visitar a mis abuelitos o mis tíos pues no se podía. Además de que cuando a tus familiares les daba el COVID, era muy difícil saber en ese entonces, pues era saber si iba a sobrevivir o no. Y más que nada era ese temor. Más bien nos quedamos con ese temor de que se nos fuera un familiar muy cercano. Más que nada fue eso. Nelia, ¿qué nos puedes decir? Pues yo igual para mantenerme ocupada y no estar todo el tiempo sentada en un solo lugar, procuraba hacer tareas, eh, ver películas con mi familia. Creo que la cuarentena nos ayudó a que la familia se reuniera. Entonces, pues sí, pasar días viendo películas, igual haciendo ejercicio para evitar que la enfermedad nos diera más y todos esos tipos de cosas para tener pues la mente ocupada y no pensar tanto en lo que estaba pasando en nuestro alrededor y evitar pues que eso nos afectara tanto a mí como también a mi familia. Y es todo. Yo recuerdo que para mantener mi mente ocupada, aparte de hacer tareas, salía a hacer ejercicio cuando no había vecinos en mi conjunto y ocupaba unas horas para meditar también, porque sí era algo de rareza estar mucho tiempo en casa. Y de acuerdo a su planeación financiera, ¿cómo fue, Nay? Pues en mi caso no se vio muy afectada, puesto que mi papá tuvo su empleo siempre, entonces pues realmente a mí no me afectó en nada eso. Creo que seguí pues como siempre había estado, en ese aspecto no afectó a mi familia. Ok, Caroline. Financieramente, pues tampoco nos afectó mucho porque también mi papá se mantuvo con su trabajo. Lo que sí nos pegó fue cuando llegó el punto más crítico de la pandemia, que ya los mandaron a descansar a todos y de su sueldo solo le daba la mitad y no le daban comisiones. Entonces, eso nos empezó a pegar un poquito, pero como mi familia siempre fue muy organizada con el dinero, pues hasta cierto punto no sufrimos tanto económicamente. Sí nos pegó que obviamente le reducieran el sueldo a mi papá y no le dieran las comisiones, pero pues obviamente salimos adelante. También descansaron por mucho tiempo a mi mamá de su trabajo, entonces era la mitad del sueldo de mi papá y ya nada del sueldo de mi mamá, pero hasta cierto punto nos mantuvimos bien. Ok. Yo, en mi caso, mi papá estuvo trabajando todo el tiempo que estuvimos en pandemia, pero mi mamá, recuerdo que un tiempo donde trabajaba se enfermaron, entonces tuvieron que mandarlos todos a cuarentena. No nos afectó tanto económicamente, pero sí, bueno, también llegó a un punto donde la economía llegó en intermedia, no tan baja, pero ni tanto lo que alguna vez ganábamos. Hasta que la familia salió de, de, bueno, ya no tuvieron síntomas y regresaron todos al trabajo. En conclusión, el proceso cómo se acomodaron, cómo planearon nuestras familias ante la contingencia fue muy diferente.
en los tres casos. Algunos no tuvieron ningún problema económico, otros solamente una parte. Y al igual, nomás concluimos en que las tres supimos administrar nuestro tiempo para tener un poco de paciencia y soportar los 2 años en contingencia. Gracias por su atención.